Hola amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial. Quien les habla, Edison Viveros. En el video del día de hoy vamos a mirar cómo manejar una pinza amperimétrica para nuestras mediciones electrónicas, que nos servirán muchísimo para lo que es la parte de reparación y testeo de componentes electrónicos. Miremos cómo se utiliza. Antes de explicarles cuál es la forma de manejar esta pequeña pinza amperimétrica, les voy a explicar a grandes rasgos cómo funciona o el principio básico de detección de amperaje a través de campos magnéticos como esta pinza. Propiamente, gracias a la ley de Faraday y a la ley de Ørsted, lo que hace es que un conductor, cuando la corriente está circulando por él, a través de él, si la corriente circula así, hay un campo magnético a su alrededor. Esto es conocido como ley de la mano derecha. Este principio que Ørsted lo que hizo fue hacer como una relación entre la electricidad y el magnetismo. Logró determinar que al circular la corriente a través de un conductor, este genera un campo magnético. Basado en ese principio, esta pinza detecta este tipo de campos magnéticos. Cuando colocamos el conductor, ella detecta la diferencia del campo magnético que está circulando en el conductor. Obviamente, entre más corriente consuma el dispositivo eléctrico o electrónico que está conectado en sus terminales, va a haber más flujo de corriente y por ende va a haber más campo magnético, y esa diferencia lo que hace que la pinza la detecte y la convierta en corriente. Una pinza amperimétrica, dicho de otra manera, es un multímetro, con la diferencia que la pinza puede detectar la corriente sin necesidad de abrir el circuito, cosa que con un multímetro toca hacer, toca desconectar las fuentes o los terminales o la parte donde se va a medir y colocar en serie lo que es el multímetro. Propiamente los multímetros no pueden medir mucha corriente, por ejemplo máximo son 10 amperios, algunos multímetros buenos 20 amperios, estos pueden medir más o menos hasta 200 amperios. Con esta breve explicación comencemos con la temática de la pinza amperimétrica. En esta oportunidad vamos a hacer la revisión de esta pinza amperimétrica Unit UT210D. Me parece una excelente herramienta de trabajo para la parte eléctrica, electrónica y de reparación. Y podemos ver que viene en su pequeño maletín, trae sus respectivas puntas, una excelente pinza, si se pueden dar cuenta es muy pequeña, bastante cómoda para nuestros trabajos. Trae lo que es una termocupla y su respectivo manual, tanto en inglés como me imagino que debe ser mandarín, chino, bueno, no sé exactamente. Listo, entonces vamos a ver qué necesitamos para utilizar correctamente esta pinza. Miremos propiamente qué características primordiales trae esta pinza. Obviamente trae el botón de apagado, lo que es la perilla, la ruedita, nos trae para medir frecuencia, voltaje continuo, voltaje alterno, trae para medir lo que es diodos, ohmeaje, condensador, continuidad, grados Fahrenheit, grados Celsius, amperios en DC, amperios en AC y lo que es el sensor NCB, que es la detección de voltaje sin necesidad de conexión. También trae la escala de selectora, la calibración en cero y lo que es congelación o lo que es visualización o lo que es el LED interno o el sistema de iluminación de nuestra pantalla. Lo importante de esta pinza que cabe recalcar es que es una pinza True RMS. Significa que todas las mediciones son valores reales del sistema RMS. RMS significa raíz media cuadrada, que son los valores reales que se dan tanto en potencia, voltaje y corriente. Tiene una gran precisión que es 2000 counts. Trae pues obviamente su pequeño manual donde nos dice las características primordiales. Trae dos pilitas. Mira, aquí es la forma como se debe medir. Aquí se mide, se coloca lo que es las puntas en la parte inferior y con la escala correcta podemos medir frecuencia, voltaje continuo o voltaje alterno. Esta pinza se coloca sobre un conductor. No se puede colocar, por ejemplo, dos cables y colocar así. No, tiene que abrirse un cablecito y con ello podemos medir el flujo de corriente. Solamente es para medir corriente, voltaje no lo puede medir.
pero como ya tiene un sensor, si acercamos a un dispositivo, o sea, que tenga voltaje, nos lo va a detectar a través del sensor y comienza a pitar. Para eso es el NCB. Acá nos dice también que puede medir resistencia, diodos, continuidad o condensador por la parte de abajo. Y lo que es el amperaje, simplemente ya es desconectando una de las líneas, como lo indica aquí en esa pequeña imagen. Aquí dice claramente que los dos cables no se deben conectar, sino solamente uno. Y esa sería la forma correcta. Lo ideal es que ya vaya perpendicular al cable. Para testear y utilizar nuestra pinza por primera vez necesitamos un pequeño enchufe con un cable muy pequeño y un tomacorriente. Obviamente, dependiendo de su país, puede ser 110 o 220, pues dependerá del tipo de conector. Lo he utilizado con el fin de poder abrir el cable y poder hacer la medición respectiva. Ahora, si nosotros ubicamos por primera vez para medir corriente alterna, ahí nos da la escala. Es una escala automática True RMS, como yo lo dije al inicio. Necesitamos calibrarla en 0. La calibramos y colocamos nuestra pinza de esta manera. Obviamente, como no hay nada conectado, la corriente que está pasando en este momento es 0. Entonces voy a conectar lo que es un soldador, esta pequeña pistolita, la conectamos aquí y prendemos. Y aquí nos podemos dar cuenta que dice 0043. Miren, ahí dice claramente. Lo dejamos presionar un momento y ahí nos da la luz 0045. Si dejamos inclinada 0043, si yo la calibré de esta manera en 0, o sea, si esta es mi escala 0, así la debo colocar. Si así coloco en 0, entonces así debo colocar la pinza. Si la calibré en 0 así, así la debo colocar. Si la coloqué parada, de igual manera. Estas pinzas son muy sensibles a los cambios electromagnéticos del ambiente y obviamente de cualquier dispositivo eléctrico que esté cercano a él. Entonces, con esto ya podemos verificar que este pequeño soldador, volvemos a calibrar, colocamos en 0. Ahí lo tenemos, presionamos y nos dice 0.40, perdón, amperios. Entonces esta pistolita es una pistola muy básica. Veamos ahora, por ejemplo, un pequeño cautín. Y aquí podemos observar que este cautín consume 0.13 amperios, que es una corriente muy baja. Obviamente, entre más se vaya calentando, a veces tiende a jalar un poco más de corriente. Con esto ya podemos detectar la corriente alterna de un dispositivo. Aquí tengo uno de mayor consumo, aproximadamente, según el fabricante dice que es de 40 amperios, perdón, 40, aquí dice 20 vatios, 110 voltios, ya está un poco borrado, 0.25 amperios. Entonces con eso podemos determinar la corriente exacta de consumo de un dispositivo eléctrico. Muchas veces una cosa es lo que nos dicen el fabricante y otra cosa es lo que realmente el dispositivo consume. Pueda que consuma más como pueda que consuma menos corriente. Recordemos que las potencias se ven reflejadas a veces en dispositivos eléctricos o electrónicos como potencia en vatios o potencia en voltamperios. Los dos términos son completamente diferentes. Cuando hablamos de un transformador que diga o un estabilizador, una UPS 1000 voltamperios, significa que eso equivale aproximadamente al 70% en bateaje, o sea que sería 700 vatios o 1000 voltamperios. Hasta ahí hemos medido lo que es la corriente alterna. De esta misma manera, pero con un circuito en DC, podemos medir también la corriente continua. Miremos lo que es el sensor NCB. Cuando lo acercamos a un dispositivo que tenga energía, comienza a pitar más, lo alejo, me acerco,
ideal para rastrear lo que es el cableado eléctrico de nuestra casa, en el caso pues que se encuentre bastante cerca a lo que es la pared, o para testear si por el cableado está pasando electricidad. Con esto verificamos la presencia de voltaje, o por lo menos de la fase. Como se pueden dar cuenta, no hay nada que esté conectado, pero automáticamente yo lo acerco, él detecta el voltaje a través de campo magnético. De esta manera también podemos verificar la temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra termocupla. Como su nombre lo dice, es una pinza amperimétrica. Propiamente es un multímetro, pero que tiene su función para medir corrientes, y lo ideal es que mida corrientes alternas, que es lo más difícil de medir en un dispositivo. Aquí tenemos una termocupla tipo K, dice el positivo y el negativo. Entonces utilizamos negativo con negativo y positivo con positivo, y nos vamos a la escala de grados centígrados o grados Fahrenheit. Ahí dice 27 grados, lo tocamos y ahí va subiendo la temperatura. Si acercara un cautín, igualmente va a subir la temperatura. Bien, soltamos y la temperatura comienza a disminuir. También puede medir lo que es resistencias. Verifiquemos una. Acá tengo varias resistencias. Y colocamos nuestra pinza. Esto ya se comporta ya como un multímetro convencional. Ya no estamos hablando tanto de la pinza como tal, sino de sus funciones. Entonces vamos a bajarlo a ohmeaje. Todo lo que esté de color blanco significa que lo podemos testear con este lado. Y con la tecla azul seleccionamos los ítems que estén aquí. Por ejemplo, como temperatura en grados Fahrenheit, condensador, continuidad o diodo. Con el selector seleccionamos lo que es azul. Listo, entonces vamos a colocarlo en ohmeaje. Aquí dice que está en megaohmios. Entonces vamos a verificar esta resistencia. Esta es café o marrón, gris, naranja, o sea 18 kiloohmios. Entonces la vamos a colocar aquí. Efectivamente dice 18.2 kiloohmios. Verificamos otra. Esta es de 820 ohm. Entonces, acercamos acá para que lo puedan observar. Ahí dice 0.8 kilo ohm. 823 ohmios. Como pueden detallar, es una forma muy sencilla, muy fácil de poder testear. Ahora verifiquemos voltaje. Aquí tengo un cableado, una fuente. Entonces verificamos el voltaje. Aumentamos más o menos a unos 7 voltios. Y cambiamos acá la punta de medición. Dice que mide voltaje AC. Cambiamos Hertz. Aquí dice milivoltios DC, obviamente está en escala de automático. Y colocamos nuestra punta negativo con negativo y positivo con positivo. Y aquí miramos 6.2 voltios DC. ¿Para qué nos serviría esta pinza? Esta pinza propiamente nos puede servir para verificar como un multímetro convencional lo que es voltajes, corrientes, condensadores. Entonces, por ejemplo, muchas veces se dañan, digamos, una extensión. Entonces vamos a verificar la continuidad de este cable, que para eso también nos puede servir. Muchas veces los componentes electrónicos no quieren funcionar y puede ser porque nuestra extensión se ha dañado. Una de las alternativas con esta pinza es conectar y verificar que el sensor pite, pero supongamos que no tenemos eso, pero tenemos un multímetro convencional o esta pinza, podemos verificar la continuidad del cableado para saber si el cableado se encuentra bien. Entonces vamos aquí a la selección de continuidad. Entonces continuidad es verificar que el cableado se encuentre bien. Entonces todo el circuito completamente desconectado, colocamos una punta aquí y la otra la debemos conectar en la parte interna del dispositivo. Para esto, como no me alcanza, entonces vamos a colocar, recuerde que debe estar desconectado. Este cable no es
de continuidad, entonces verificamos el otro. Perfecto, significa que este cable está dando continuidad con este. Ahora cambiamos de terminal, verificamos con la otra punta y está bien. Entonces con esto podemos descartar una extensión o multitoma para saber si está funcionando correctamente a través de la escala de continuidad de una pinza o de un multímetro. Este tipo de pinzas son bastante importantes a la hora de conectar dispositivos electrónicos de potencia, como lo acabamos de ver en este momento. Con esto podemos testear si una ducha de agua caliente está funcionando, simplemente con abrir uno de los conductores y conectar nuestra pinza. Es bastante versátil porque mide corrientes alternas y corrientes continuas. ¿En qué caso me serviría corriente continua? En el caso de tener una batería, por ejemplo, del carro, y necesite verificar si hay consumo excesivo de corriente en el automóvil, o tengo un dispositivo inversor de voltaje y quiero verificar, por ejemplo, los soldadores, necesito verificar si está consumiendo relativamente la corriente que el dispositivo dice. Entonces con ello lo podemos medir. Como se pueden dar cuenta, es una pinza bastante versátil para el trabajo en casa. Esto ha sido todo por hoy. Espero que este tutorial les haya gustado. Les recomiendo esta pinza. Es marca Unit, una excelente marca, UT210D. Hay otras versiones que la UT210E. Solamente difieren en algunas mínimas características, pero desde que sea marca Unit es una excelente herramienta de trabajo. Nos vemos hasta un próximo tutorial. Chao, chao.